Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Hola a todos y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ilustres Anónimos. Como siempre, es un placer que me acompañéis en este espacio dedicado a explorar las sombras de la historia, esos episodios que a menudo quedan fuera de los grandes titulares, pero que han dejado una huella indeleble en nuestra humanidad. Hoy nos vamos a adentrar en uno de los capítulos más oscuros y fascinantes de la historia de España, una institución que ha sido sinónimo de persecución, poder y control durante siglos, la Inquisición española. Pero antes de seguir, espero que estéis todos muy bien, espero que hayáis tenido una semana no demasiado mala, y con esto me refiero todo mi apoyo y todo mi recuerdo a todas aquellas personas que han tenido algún tipo de pérdida, si no humana, que es casi la peor de todas, material, física o de cualquier tipo, debido a las inundaciones que ha habido en zonas de Valencia y otras zonas. Mi recuerdo especial para todos ellos, para todos los que han perdido a alguien, y no sabría decir. Es fácil decir a seguir para adelante como se pueda, pero realmente es muy, muy, muy complicado. Es una situación muy complicada y esto nos viene un poco también al pelo para aquellos que siguen diciendo que el cambio climático no existe. Bueno, pues el cambio climático existe. El cambio climático cada vez nos está trayendo peores tragedias. Esta ha sido una de ellas. Y de nuevo, mi recuerdo para todos aquellos que hayáis perdido a alguien, para todos aquellos que hayáis perdido, pues lo dicho, ¿no? Cualquier tipo de, fuera del ámbito humano, cualquier tipo de cosa. Espero que estéis muy bien, espero que os estén ayudando, espero que os esté llegando la ayuda, y de corazón lo dicho, espero que estéis lo antes posible en la mejor de las situaciones. Dicho esto, lo que decía, hoy vamos a hablar de la Inquisición española, que todos habréis oído hablar de ella. Y bueno, vamos a hacer un repaso, ¿no?, por toda su historia. Y es que cuando escuchamos hablar de la Inquisición, muchas veces lo primero que nos viene a la mente, a la cabeza, son imágenes aterradoras. Juicios secretos, cámaras de tortura, acusaciones sin fundamento y, por supuesto, las famosas hogueras donde se ejecutaban a los herejes. Sin embargo, para entender realmente qué fue la Inquisición española y cuál fue su papel en la historia, es necesario que vayamos más allá de los estereotipos y los mitos. Debemos profundizar en el contexto en el que surgió, cómo funcionaba, quiénes fueron sus víctimas y cómo este aparato de represión y control llegó a ser una de las instituciones más temidas de su tiempo. En este episodio vamos a explorar los detalles de este controvertido periodo, desde los inicios de la Inquisición en el siglo XV hasta su abolición definitiva en el siglo XIX, ojo, del XV al XIX. Desglosaremos cómo operaba, las razones detrás de su creación y el impacto que tuvo no solo en España, sino en la historia mundial. Y sí, por supuesto que hablaremos también de personajes clave como el temido Tomás de Torquemada, pero también discutiremos aspectos menos conocidos como la influencia de la Inquisición en la censura, la ciencia y la vida cotidiana de los españoles de la época. Este no es solo un recorrido por hechos históricos, vamos a sumergirnos en el miedo, el fanatismo y la intriga que definieron esta institución, pero también en las fuerzas políticas, religiosas y sociales que la hicieron posible. Porque si algo nos enseña la historia es que los eventos no suceden en un vacío. Cada acto, cada decisión, tiene sus raíces en complejas redes de poder e influencia. Además, a lo largo de este episodio, de este programa, quiero que reflexionemos juntos sobre un tema que sigue siendo relevante a día de hoy,
la lucha entre la verdad y el control de la información. Si bien la Inquisición pertenece al pasado, el deseo de controlar lo que pensamos y decimos y creemos sigue siendo un tema muy presente en nuestras sociedades contemporáneas. ¿Qué podemos aprender de la Inquisición sobre la manipulación de la fe, la represión de la disidencia y los peligros del fanatismo? Bueno, pues espero que estas preguntas nos acompañen mientras desentrañamos la historia de esta sombría institución. Pero antes de sumergirnos de lleno, me gustaría recordaros que vuestra participación es clave para seguir desarrollando Ilustres Anónimos tal cual lo estamos haciendo. Así que, como siempre digo, por favor, si os gusta lo que escucháis, no dudéis en suscribiros, dejadme un comentario, una reseña o compartid el episodio con amigos y familiares. Cuantas más voces se unan a esta conversación, más podremos aprender y crecer juntos. Y ahora sí, sin más preámbulos, os invito a viajar conmigo al corazón de la España del siglo XV, una época de grandes tensiones, cambios y decisiones que marcarían el futuro de una nación y de muchas formas del mundo entero. Preparaos, porque lo que vais a escuchar a continuación puede cambiar vuestra percepción de la historia. Bienvenidos a Ilustres Anónimos y bienvenidos a la Inquisición Española. Bueno, pues para entender la Inquisición española es crucial que primero situemos a España en su contexto histórico, porque sólo así podremos comprender por qué una institución de este tipo pudo surgir y prosperar en ese momento. Vamos a retroceder al siglo XV, vamos a hacer ese trabajo, una época de profundos cambios y tensiones en la península ibérica. En aquel entonces España no era el país unificado que conocemos hoy, bueno, o que se supone que es hoy. De hecho, estaba dividida en varios reinos independientes, siendo los más poderosos Castilla y Aragón, aunque también existían otros territorios importantes como el Reino de Navarra y el Reino Nazarí de Granada. El último baluarte musulmán de la península, que ya hemos hablado de él en el episodio de Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, y en alguno más. Bueno, pues además, y esto es fundamental, la sociedad española de esa época estaba marcada por una notable pluralidad religiosa. Convivían en el mismo territorio cristianos, musulmanes y judíos. Esta coexistencia, sin embargo, no estaba exenta de tensiones, como os podéis imaginar. Durante varios siglos, la Reconquista, el proceso de recuperación de territorios bajo dominio musulmán, había sido una constante en la península. La Reconquista no solo tenía un componente militar, sino también un trasfondo religioso. Era la lucha del cristianismo por recuperar tierras sagradas de manos del Islam. En este contexto, el cristianismo se consolidó como la religión dominante en la península, pero no fue hasta finales del siglo XV que la cuestión religiosa comenzó a tomar un giro más radical. Uno de los hitos clave en la configuración de este escenario fue el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón en 1469. Ya hemos hablado de esto, os hago un breve recordatorio. Este matrimonio unió de manera política y dinástica a los dos reinos más poderosos de la península y sentó las bases para lo que eventualmente se convertiría en el Reino de España. Pero la unión de estos dos reinos no fue suficiente para los reyes católicos. Su visión de una España fuerte y unificada también incluía una unificación religiosa. En su ideal de monarquía no había lugar para la pluralidad religiosa. Querían una España completamente cristiana. En este contexto, de consolidación, podríamos decir, del poder político y religioso, comenzó a gestarse la idea de crear una institución que vigilara y garantizara la pureza de la fe católica. Los reyes católicos estaban profundamente preocupados por la presencia de judíos y musulmanes en sus dominios, pero sobre todo por los conversos, personas de origen judío o musulmán, que en teoría se habían convertido al cristianismo, pero de quienes se sospechaba que seguían practicando en secreto su antigua fe. Y aquí es donde surge una de las primeras preguntas que deberíamos hacernos. ¿Era la Inquisición un fenómeno puramente religioso o estaba más motivado por razones políticas? Bueno, es indudable que había una preocupación genuina por la fe católica, pero también es cierto que la Inquisición sirvió como una poderosa herramienta política para consolidar el control de los reyes católicos sobre sus súbditos y eliminar, así, cualquier amenaza a su autoridad. En 1478, con el permiso del Papa Sisto,
Sixto IV, en este caso, los reyes católicos establecieron la Inquisición española. Ya comenté en su momento que luego más adelante habría quien se arrepentiría de esto. A diferencia de otras, incluso, antes de seguir, incluso que en Castilla y Aragón esta Inquisición entró en momentos diferentes. A diferencia de otras Inquisiciones que habían existido en Europa, como la medieval, que estaba bajo el control papal, esta Inquisición fue única porque quedó bajo el control directo de la monarquía. Este detalle es crucial porque nos ayuda a entender cómo la Inquisición española se convirtió en una institución tan poderosa. Al estar en manos de la corona, los inquisidores no solo respondían a cuestiones de fe, sino también a intereses políticos. El objetivo declarado de la Inquisición era combatir la herejía, es decir, cualquier desviación de la doctrina católica oficial. Pero como veremos más adelante, su campo de acción se amplió mucho más allá de la simple vigilancia religiosa. A lo largo de los años, la Inquisición comenzó a perseguir no solo a los judíos y musulmanes conversos, sino también a todo aquel que fuera sospechoso de desafiar la ortodoxia, ya fueran cuestiones religiosas, científicas o incluso morales, es decir, a todo el mundo al final. Este es el marco en el que se estableció la Inquisición española, una época de unificación política, tensión religiosa y centralización del poder en la figura de los reyes católicos. Lo que empezó como un mecanismo para purificar la fe, se convirtió en uno de los instrumentos más temidos y eficaces de control social en la historia de Europa. Bueno, pues ya tenemos más o menos un contexto de cómo, en qué momento aparece la Inquisición española. ¿Y con qué intenciones? Y más allá de lo que parece que todos sabemos o sabíamos, más allá de ser solamente de tener un cariz religioso, bueno, pues también perseguía aquello que iba a eso, como decía, contra la ortodoxia política, científica o incluso moral de lo que se consideraba, en aquel momento bueno, ¿no? para España, ¿no? O para los diferentes reinos que componían o que iban a componer la futura España, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora un poco a cómo funcionaba y cómo estaba estructurada esta Inquisición. Bueno, pues una vez que los reyes católicos establecieron la Inquisición española, la institución rápidamente desarrolló una estructura organizada y un método de operación que le permitieron ejercer un control implacable sobre la sociedad. Para comprender el verdadero alcance de su poder, es necesario que nos detengamos a analizar cómo funcionaba este tribunal y qué mecanismos utilizaba para cumplir sus objetivos. Bueno, la cabeza de la Inquisición española era el Inquisidor General, una figura que concentraba un enorme poder. El primer Inquisidor General, nombrado en 1483, fue Tomás de Torquemada, un fraile dominico que rápidamente se convirtió en uno de los símbolos más temidos de la institución. A este se le recuerda, a Torquemada es un poco recordado, ¿no? por su inflexible rigidez y su obsesión con la pureza religiosa. Se estima incluso que bajo su mando se llevaron a cabo miles de ejecuciones, principalmente de conversos judíos sospechosos de practicar en secreto su antigua religión. Torquemada fue clave en la organización del tribunal, estableciendo las bases de un sistema que se replicaría en toda España y sus territorios. Bajo su liderazgo, la Inquisición comenzó a operar con un alto grado de eficiencia y organización. Cada ciudad importante tenía su propio tribunal inquisitorial, presidido por inquisidores locales que respondían al Inquisidor General. Esta estructura jerárquica permitía a la Inquisición actuar de manera centralizada y uniforme en todo el país. Bueno, pues tenemos ya la figura de los inquisidores y del Inquisidor General, que, como decía, el primero de todos fue Tomás de Torquemada, y de Tomás de Torquemada realmente sí, se tiene bastante mal recuerdo por lo complicada de su figura, ¿no? Bueno. Lo que es el proceso o el procedimiento inquisitorial comenzaba con el Edicto de Gracia. Este edicto era un llamamiento público que se leía en las iglesias, en el que se instaba a cualquier persona que hubiera cometido actos heréticos a confesar sus pecados ante el tribunal de la Inquisición.
Durante un periodo determinado, generalmente de unas pocas semanas, aquellos que se presentaran voluntariamente podrían ser perdonados o recibir penas más leves, siempre y cuando confesaran sinceramente sus delitos y delataran a otros herejes. No estamos hablando aquí de irte a confesar con un cura o con una persona dentro de la fe cristiana, ¿no? Sino que aquí incluso te están diciendo que fueras, que tenías que ir, ¿no?, a este tribunal de la Inquisición, y eso no te exoneraba de no ser condenado, ¿no?, de no recibir una pena. Pues imaginaros la situación, ¿no?, de mucha gente. Bueno, sin embargo, para aquellos que no se presentaran voluntariamente hasta este tribunal, las consecuencias eran mucho más severas. Después del periodo de gracia entraba en vigor el edicto de fe, que permitía a cualquier persona denunciar a los sospechosos de herejía. Y cuando digo a cualquiera, es a cualquiera. Ya hemos hablado de esto alguna vez, el vecino que denunciaba al vecino. O esto es muy similar con muchos años de separación. Es un poco como los juicios de Salem y cosas así, ¿no? Los juicios por brujería, ¿no? Al final muchas de las brujas, supuestamente, y con muchas comillas, que eran denunciadas eso, por vecinos o por gente y estamos hablando de gente que lo único eran, o en este caso la mayoría de las veces hablando de las brujas, ¿no?, suelen ser mujeres, pues que tenían un conocimiento en medicina, con muchas comillas, o que sabían pues eran condenadas, ¿no? Este mecanismo de denuncia en España anónima, o en aquella época, en ese siglo XV, en lo que hoy conocemos como España, pues este mecanismo de denuncia anónima fomentaba un clima de paranoia y desconfianza. Vecinos, familiares e incluso amigos podían delatarse mutuamente, a menudo motivados por el miedo o por el deseo de vengarse de enemigos personales. La Inquisición utilizaba estas denuncias para abrir investigaciones formales. Pues imaginaros, si teníais una mala relación con alguien, la que se podía liar. Una vez que una persona era denunciada, se iniciaba un proceso judicial que seguía varias etapas. En primer lugar, el acusado era arrestado y llevado a prisión, donde se le sometía a interrogatorios. En muchos casos, estos interrogatorios se basaban en pruebas circunstanciales o testimonios anónimos, lo que dejaba a los acusados en una situación de total indefensión. Los inquisidores rara vez revelaban las pruebas contra los acusados, y estos a menudo no sabían quién los había denunciado ni por qué. Uno de los aspectos más oscuros y tristemente célebres de la Inquisición fue su uso de la tortura como medio para obtener confesiones. Aunque en teoría la tortura estaba regulada y solo se podía utilizar bajo ciertas condiciones, en la práctica era aplicada con bastante frecuencia y de manera brutal. El objetivo de la tortura no era castigar al acusado, sino obtener una confesión de culpabilidad. Entre los métodos de tortura utilizados estaban el potro, un dispositivo que estiraba el cuerpo del acusado de manera insoportable, y el tormento del agua, donde se vertía agua en la garganta del prisionero hasta provocarle una sensación de ahogamiento. Estos métodos eran tremendamente efectivos para arrancar confesiones, pero también generaban muchas falsas admisiones de culpabilidad, ya que los acusados a menudo preferían confesar cualquier cosa antes que soportar más tortura. Imaginaos la situación. Es importante mencionar que, según las normas del tribunal, no se podía condenar a nadie a muerte sin una confesión. Por eso, la tortura era vista como una herramienta legítima para obtener esa confesión. Una vez que el acusado confesaba, se le podía condenar a penas que iban desde la confiscación de bienes hasta la ejecución en la hoguera, dependiendo de esa gravedad del delito. Pues tenemos también un poco el uso de la tortura, ¿no? El clímax de los procedimientos inquisitoriales era el auto de fe, una ceremonia pública en la que se leían las sentencias y se ejecutaban las penas. Estos eventos no solo eran actos judiciales, sino también espectáculos públicos cargados de simbolismo. Se llevaban a cabo en plazas y eran presenciados por grandes multitudes, lo que le daban a la Inquisición una presencia visible y aterradora en la vida cotidiana de la gente. Creo, si no recuerdo mal, que Goya hizo este cuadro sobre los autos de fe y se puede ver perfectamente en la descripción de lo que acabamos de hablar. Durante los autos de fe, los acusados eran llevados vestidos con sanbenitos, una especie de túnica que llevaba bordados los símbolos de su pecado, y se les colocaba una coroza, un gorro alto y puntiagudo que los marcaba como herejes. Aquellos que se arrepentían a menudo eran obligados a realizar actos públicos de penitencia, mientras que los que se mantenían firmes en su herejía eran ejecutados, generalmente quemados en la hoguera.
Estos eventos no solo tenían la función de castigar a los culpables, sino también de servir como una advertencia pública. El mensaje era claro: cualquier desviación de la ortodoxia católica sería castigada de manera ejemplar y nadie estaba fuera del alcance de la Inquisición. Bueno, pues esos son un poco los autos de fe. El control de esta Inquisición sobre la sociedad española fue absoluto. A través de sus mecanismos de denuncia y su capacidad para imponer castigos severos, creó un clima de miedo constante. Nadie estaba a salvo de ser denunciado, y la simple sospecha de herejía podía destruir vidas, familias y fortunas. La Inquisición también tuvo un profundo impacto en la cultura intelectual de la época. Bajo su supervisión se instauró una censura rígida que prohibía la circulación de libros considerados peligrosos o heréticos, lo que limitó el acceso a nuevas ideas y retrasó el desarrollo de las ciencias y las humanidades en España. Bueno, pues cada vez que hay censura ya sabéis lo que pasa, que tenemos todo ese tiempo en el que dura, es un tiempo perdido. Bueno, pues más o menos es así como funcionaba la Inquisición. Y vamos a hablar un poco ahora de qué casos notables conocemos y de las persecuciones, ¿no?, de la Inquisición. Y es que a lo largo de los más de 3 siglos de existencia de la Inquisición española, cientos de miles de personas fueron investigadas, juzgadas y en muchos casos condenadas. Aunque los procedimientos y las penas variaban, hay ciertos casos y tipos de persecuciones que destacaban o destacan, ¿no?, por su impacto social y político y por el horror que desataron en la población. Vamos a verlo, vamos a explorar algunos de estos casos emblemáticos y los grupos que sufrieron bajo el peso de la Inquisición. Bueno, pues por ejemplo, uno de los principales objetivos de la Inquisición desde su creación fue la persecución de los conversos, es decir, aquellos judíos y musulmanes que habían aceptado el bautismo y se habían convertido al cristianismo. Encima de que les obligas a abjurar, ¿no?, de su fe, luego más adelante les persigues. Bueno, la mayor preocupación de los inquisidores era que muchos de estos conversos seguían practicando en secreto sus antiguas religiones. A estas personas se les denominaba criptojudíos o criptomusulmanes, y la sospecha hacia ellos fue una de las principales motivaciones para la creación de la Inquisición. En la práctica, la situación de los conversos era extremadamente precaria. A menudo estos conversos eran vigilados por sus propios vecinos, quienes podían denunciarlos por actos tan simples como encender velas en el Sabbat o, por ejemplo, abstenerse de comer cerdo. Incluso comportamientos culturales o familiares que podían tener raíces en la religión judía o musulmana, pero que se habían vuelto costumbre, podrían ser motivo suficiente para una denuncia. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Francisco Maldonado de Silva, un médico chileno de origen judío que vivió en el siglo XVII. Maldonado de Silva fue arrestado por la Inquisición en Lima. Ojo, es lo que iba a decir, que la Inquisición, al final, donde estuvieran los territorios de la corona. Bueno, fue arrestado por la Inquisición en Lima después de ser denunciado por sus propios familiares por practicar en secreto el judaísmo. Durante su encarcelamiento, Maldonado de Silva mantuvo su fe con una convicción extraordinaria, escribiendo largas cartas defendiendo su religión y criticando la autoridad inquisitorial. Después de varios años de prisión y de resistir la tortura, fue finalmente condenado a la hoguera en 1639. Bueno, pues para que veáis, ¿no? Aquí fue incluso su propia familia, ¿no? Su propia familia. Bueno. Otro grupo que sufrió la persecución de la Inquisición fue el de los Alumbrados, un movimiento místico cristiano que surgió en Castilla a principios del siglo XVI. Los Alumbrados predicaban una forma de espiritualidad que buscaba una conexión directa con Dios sin necesidad de intermediarios, como los sacerdotes o la propia Iglesia. Para los inquisidores, esta idea era extremadamente peligrosa, ya que socavaba la autoridad de la Iglesia y promovía una forma de espiritualidad herética. Uno de los casos más notables en esta persecución fue el de Isabel de la Cruz, una líder del movimiento de los Alumbrados que fue arrestada por la Inquisición en 1524. Isabel defendía la creencia de que la experiencia directa de Dios podía ser alcanzada a través de la contemplación y la oración, sin la necesidad de los sacramentos o las reglas estrictas de la Iglesia. Esta postura fue considerada herética y tras un largo juicio inquisitorial, Isabel fue condenada a prisión perpetua.
Aunque el movimiento de los alumbrados fue suprimido por la Inquisición, sus ideas influyeron en otros movimientos espirituales posteriores. Bueno, pues como no podía ser de otra forma, ¿no? Además de los conversos judíos, otro grupo que sufrió durante las políticas de la Inquisición fueron los moriscos, es decir, los musulmanes que se habían convertido al cristianismo tras la conquista de Granada en 1492. Durante décadas, los moriscos fueron vistos con desconfianza por la sociedad española, ya que se sospechaba que seguían practicando el Islam en secreto. Esta tensión culminó en 1609, cuando el rey Felipe III decretó la expulsión de todos los moriscos de España. La expulsión fue un proceso traumático que afectó a cientos de miles de personas que perdieron sus hogares, propiedades y raíces en la península. Sin embargo, antes y después de la expulsión, la Inquisición jugó un papel clave en la persecución de aquellos moriscos que intentaban permanecer en el país. El simple hecho de hablar árabe o seguir costumbres culturales islámicas podía ser motivo de arresto y condena. Uno de los casos más significativos de esta persecución fue el de Hernando de Talavera, un antiguo arzobispo de Granada, que había sido un defensor de la convivencia pacífica entre cristianos y musulmanes. A pesar de su postura conciliadora, Talavera fue acusado por la Inquisición de tener simpatías moriscas y de permitir prácticas musulmanas en su diócesis. Aunque Talavera fue absuelto de estos cargos antes de su muerte, su caso refleja las tensiones entre los sectores más tolerantes y los más rígidos de la sociedad española de la época. Bueno, pues si podéis ver, aquí no se libraba nadie. Además de esta persecución a personas por sus creencias religiosas, la Inquisición española también tuvo un impacto profundo en la vida intelectual de España. Los inquisidores vigilaban de cerca las ideas que circulaban en el país y cualquier obra escrita que pudiera desafiar la ortodoxia católica estaba sujeta a censura. Esto incluía tanto libros de teología como obras literarias, filosóficas y científicas. Uno de los casos que os va a sonar a todos, más conocidos de censura, fue el de Fray Luis de León, un destacado poeta y teólogo que fue arrestado por la Inquisición en 1572. Su crimen fue haber traducido al castellano el Cantar de los Cantares, un texto bíblico, sin la autorización oficial de la Iglesia. Aunque su traducción fue precisa y fiel a los textos originales, la Inquisición consideraba peligroso que las escrituras fueran accesibles al público en una lengua vernácula, fuera del control clerical. Os recuerdo que hasta no mucho más tarde, mucho más tarde, que yo creo hasta casi el siglo XX en España, la misa, pues todas las celebraciones religiosas se hacían en latín. Y creo que fue a partir del Concilio Vaticano II cuando se decide o se permite que las misas y demás se puedan celebrar en los idiomas de cada país o de cada región, ¿no? Bueno, pues para que veáis, ¿no? Bueno, pues Fray Luis pasó varios años en prisión antes de ser finalmente absuelto, pero su encarcelamiento tuvo un efecto escalofriante sobre la vida intelectual de España, contribuyendo al ambiente de censura y represión. Otro caso notable fue el del astrónomo y matemático que también nos va a sonar, Miguel Servet, un español que, si bien desarrolló su carrera principalmente fuera de España, fue condenado por la Inquisición por sus ideas heréticas sobre la Trinidad y su rechazo a algunos dogmas del cristianismo tradicional. Aunque Servet fue ejecutado en Ginebra bajo las órdenes de Juan Calvino, que también nos sonará muchísimo, su obra fue censurada por la Inquisición en España y sus libros prohibidos y quemados. Este caso ejemplifica la represión de ideas científicas y filosóficas que no se ajustaban a la doctrina católica. Bueno, pues tenemos unos cuantos: Fray Luis de León, Miguel Servet, y hay alguno más. Solamente os he traído algunos de los que más suenan, ¿no? Bueno, finalmente no podemos hablar de la Inquisición sin mencionar su participación, que ya he comentado antes, en las cazas de brujas. Aunque es importante señalar que en comparación con otras partes de Europa, esto forma un poco parte de la leyenda negra, ¿no? La Inquisición española fue relativamente menos activa en la persecución de supuestas brujas. Sin embargo, hubo casos notables como los juicios de Zugarramundi,
Zugarramurdi, un pequeño pueblo en el País Vasco donde en 1610 la Inquisición arrestó a varias mujeres acusadas de practicar brujería. Los juicios de Zugarramurdi fueron parte de una ola de histeria que se desató en esa región, alimentada por supersticiones locales y tensiones sociales. Aunque muchas de las acusaciones eran ridículas, por ejemplo, volar en escobas o asistir a aquelarres, la Inquisición procesó a decenas de personas y varias de ellas fueron condenadas a muerte. Ojo, que esto no era para tomárselo a broma. Si te señalaban con el dedo, ojo, porque si dependiendo de la acusación podías ir para adelante o no. Este caso, el de las brujas de Zugarramurdi, refleja cómo en momentos de crisis la Inquisición se sumó a la persecución de aquellos considerados desviados por la sociedad, aunque en menor medida que otros tribunales europeos. Sí que es verdad que se dice mucho de lo de las brujas en la Inquisición española. Pues no. La realidad es que en España, por el tema de brujería, fue bastante menor. Eso fue más en el norte de Europa, en otras zonas de Europa. Vamos a hablar un poco del qué impacto tuvo la Inquisición, ¿no? Socialmente y económicamente. Pues es que la Inquisición española no solo tuvo un profundo impacto religioso y político, sino que también afectó de manera directa la estructura social y económica del país. Su influencia no se limitó a los juicios y ejecuciones. Fue un aparato que transformó la forma en que los españoles vivían, trabajaban y se relacionaban entre sí. A través de la represión, la censura y las expulsiones, la Inquisición dejó cicatrices en la sociedad que tardarían siglos en sanar. Una de las consecuencias más inmediatas y devastadoras de la Inquisición fue la creación de un clima constante de miedo y desconfianza. A lo largo de los siglos que duró la institución, cualquier persona podía ser acusada de herejía en base a pruebas mínimas o incluso sin pruebas, simplemente por el testimonio anónimo, como decíamos antes, de un vecino o conocido. Esto significaba que nadie estaba verdaderamente a salvo y el temor de ser denunciado generaba una atmósfera de paranoia. En muchos casos, las denuncias no estaban motivadas por cuestiones religiosas, sino por rivalidades personales o disputas familiares. La Inquisición se convirtió en una herramienta que algunas personas utilizaban para resolver rencillas privadas o para deshacerse de competidores comerciales. Este uso malicioso del tribunal no solo aumentó el miedo generalizado, sino que también erosionó la confianza entre las personas. Vecinos que antes cooperaban comenzaron a verse con recelo, familias se fragmentaban y la solidaridad comunitaria se debilitaba. Este ambiente de temor también afectó a las costumbres cotidianas. Los comportamientos que antes eran comunes, como abstenerse de comer ciertos alimentos o realizar rituales familiares, ahora eran vistos con sospecha. Muchas personas modificaron su estilo de vida para evitar ser acusadas de prácticas heréticas. Por ejemplo, el simple hecho de asociarse con personas de origen judío o musulmán podía ser suficiente para levantar sospechas, por lo que las relaciones sociales también se vieron afectadas. Hablando de impacto económico, pues confiscación de bienes y expulsión de judíos y moriscos es que es una de las facetas, ¿no?, menos discutidas pero más relevantes del impacto de la Inquisición. Fue este aspecto económico. Cuando una persona era acusada y condenada por herejía, la Inquisición no solo imponía castigos físicos, sino que también confiscaba todos los bienes del condenado. Aquí no salían perdiendo, eso sí que no. La Inquisición, hablo. Estas confiscaciones se convirtieron en una fuente de ingresos importante para la institución y para el Estado, lo que incentivaba la persecución de personas adineradas. Esto tuvo un impacto devastador en muchas familias, que no solo perdían a sus seres queridos, sino también sus fortunas y propiedades, lo que les dejaba en la indigencia. La economía local también se vio afectada por la expulsión de los judíos en 1492. Aunque esta expulsión fue una decisión política de los reyes católicos, la Inquisición jugó un papel clave en la preparación de las condiciones que llevaron a la decisión. Los judíos habían desempeñado un papel crucial en la economía de muchas ciudades españolas, especialmente como comerciantes, banqueros y artesanos. Con su expulsión se perdió una parte significativa del capital humano, la que tuvo como consecuencias económicas a largo plazo. Lo mismo ocurrió con la expulsión de los moriscos en 1609. Los moriscos musulmanes convertidos al cristianismo eran en su mayoría campesinos y artesanos.
Cuando fueron expulsados, muchas regiones agrícolas, especialmente en el sur de España, sufrieron una drástica disminución de la productividad. La mano de obra, la que estaba cualificada, que proveían los moriscos, desapareció casi de la noche a la mañana, lo que generó un vacío en sectores claves de la economía. Aunque las autoridades intentaron reemplazar a los moriscos con colonos cristianos, estos no lograron compensar la pérdida de la experiencia y la habilidad de los expulsados. En ambos casos, la expulsión de estos grupos no solo fue una tragedia humanitaria, sino también un desastre económico. Las consecuencias de estas expulsiones se sintieron durante décadas y contribuyeron al lento declive económico de España en los siglos posteriores. Bueno, pues es que está claro, muchas veces, y a hoy día de hoy lo seguimos oyendo, lo de que los extranjeros sobran. Bueno, pues en aquella época era muchísimo más descarado, por decirlo así, en el sentido de que eran los que sabían y los que tenían los conocimientos, eran los que tenían cierto tipo de cultura y cierto tipo de saber. El hecho de que del día, como decía ahora, de la noche a la mañana, se les echara, se les expulsara y se les quitara todo lo suyo, provocó que se perdiera la productividad. Porque no había nadie que supiera hacer lo que ellos hacían. O muy poca gente. Entonces, es una cosa que a día de hoy sigue pasando, ¿no? Muchas veces cuando hay que echar o hay que dejar o hay que impedir, con muchas comillas, ¿no? Que no todos, no somos todos los más listos ni somos todos los más inteligentes. Todo el mundo tiene algo que aportar, y en este caso los musulmanes y los judíos tenían mucho que aportar. Bueno, uno de los legados más duraderos de la Inquisición fue la censura intelectual y el aislamiento cultural que impuso sobre España. Desde su creación, la Inquisición no solo se dedicó a perseguir herejes, sino que también vigilaba de cerca las ideas que circulaban en el país. Los libros, tanto de autores nacionales como extranjeros, eran rigurosamente examinados, y cualquier obra que desafiara la doctrina católica o que se considerara peligrosa para la moral pública era prohibida. Se crearon listas de libros prohibidos, conocidas como el Índice de Libros Prohibidos, que incluían obras de ciencia, filosofía, literatura e incluso teología. Este control sobre las ideas tuvo un impacto devastador en el desarrollo intelectual de España. Mientras que en otros países europeos se vivía el Renacimiento, un periodo de florecimiento artístico, científico y cultural, en España estas corrientes fueron severamente limitadas. Los intelectuales y científicos que querían avanzar en sus campos se enfrentaban a la censura y la represión, lo que ralentizó el progreso en áreas como la astronomía, la medicina y las humanidades. La represión del pensamiento libre también aisló culturalmente a España del resto de Europa, mientras que en Francia, Italia o Alemania los científicos y filósofos que intercambiaban ideas y contribuían al avance del conocimiento. En España, el miedo a ser acusado de herejía disuadía a muchos de involucrarse en debates intelectuales. Este aislamiento tuvo efectos a largo plazo, haciendo que España quedara rezagada en comparación con otras naciones europeas en términos de desarrollo científico y cultural. Un ejemplo claro, por poner alguno, que es el que he dicho antes, es el caso de Miguel Servet, un médico y teólogo español cuyas ideas heréticas sobre la Trinidad y la circulación de la sangre, ojo, la circulación de la sangre es le valieron la condena de la Inquisición. Aunque Servet, como decía antes, fue ejecutado en Ginebra por órdenes de Calvino, su obra fue prohibida y quemada en España. Bueno, pues este tipo de persecución intelectual frenó la investigación científica, imaginároslo, y filosófica en el país, lo que afectó su desarrollo durante siglos. La Inquisición también juega un papel fundamental en la represión de cualquier forma de disidencia política o social. Aunque su objetivo declarado era defender la fe católica en la práctica, la Inquisición se convirtió en una herramienta de control social que servía a los intereses de la monarquía y las élites políticas. Cualquier forma de pensamiento que desafiara al statu quo, ya fuera en términos religiosos, políticos o morales, eran susceptibles de ser reprimidos. Esto significaba que la Inquisición no solo perseguía a los herejes, sino también a aquellos que criticaban el poder de la Iglesia o del Estado.
En muchos casos, la Inquisición actuaba como una policía secreta que vigilaba el comportamiento de los ciudadanos y aseguraba que cualquier forma de disidencia fuera sofocada antes de que pudiera ganar apoyo. El resultado fue una sociedad en la que la conformidad y el silencio eran las únicas formas de evitar el castigo, vaya, como ahora, en pleno siglo XXI, donde la conformidad y el silencio imperan, por lo menos en España. Nos suben los impuestos, nos callamos. Nos quitan, nos callamos. Nos callamos. Funciona exactamente igual. Bueno, además la Inquisición también contribuyó a consolidar la jerarquía social existente, al reforzar la idea de que solo los cristianos viejos, es decir, aquellos sin antecedentes judíos o musulmanes, los que eran puros de sangre, podían ocupar posiciones de poder e influencia. La Inquisición ayudó a perpetuar una estructura social en la que los conversos y sus descendientes eran relegados a un estatus inferior. Esto creó una división social basada en la pureza de la sangre, como decía antes, una idea que tendría implicaciones duraderas en la sociedad española. Vaya, cómo era la Inquisición. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de los mitos, las realidades y un poco sobre la leyenda negra, porque también hay. Bueno, la Inquisición española ha sido objeto de una inmensa cantidad de literatura, cine y debate a lo largo de los siglos. Para muchos el simple término Inquisición evoca imágenes de brutalidad, tortura y opresión. Sin embargo, no todo lo que se dice o lo que se cree sobre la Inquisición es completamente cierto. A lo largo de los años, una mezcla de hechos, exageraciones y propaganda ha contribuido a una narrativa, si bien está basada en algunos elementos reales, ha sido ampliamente distorsionada. En esta sección, en esta que estamos hablando ahora, vamos a explorar, ¿no?, algunos de los mitos más comunes que rodean la Inquisición española, así como el fenómeno conocido como la leyenda negra, que jugó un papel crucial en la reconstrucción de la imagen que hoy tenemos de la Inquisición. Bueno, uno de los mitos más persistentes es que la Inquisición española, por ejemplo, fue la responsable de cientos de miles de ejecuciones y torturas sistemáticas durante su existencia. Sin duda, la Inquisición fue una institución brutal, en muchos sentidos, y el uso de la tortura como método para obtener confesiones es uno de los aspectos más oscuros de su historia. Sin embargo, estudios modernos sugieren que las cifras históricas sobre la cantidad de personas ejecutadas ha sido exagerada a lo largo del tiempo. Los registros históricos indican que en los primeros 50 años de su existencia la Inquisición condenó a muerte a alrededor, más o menos de 2.000 personas. A lo largo de los más de 3 siglos de su existencia se estima que el número total en 3 siglos de ejecuciones probablemente rondó entre los 3.000 y las 5.000 personas. Una cifra que, ojo, es escalofriante, porque lo es, pero es muchísimo menor que las estimaciones populares que hablan de cientos de miles de víctimas. Bueno, pues no fueron tantas, ¿no? Otro mito frecuente es que la Inquisición se dedicó exclusivamente a la persecución de brujas. Aunque es cierto que hubo algunos de los casos de caza de brujas en España, la Inquisición española no fue especialmente activa en este aspecto, en comparación con otras partes de Europa. Por ejemplo, en Alemania y en Francia la caza de brujas fue mucho más intensa, con miles de mujeres quemadas en la hoguera, acusadas de practicar brujería. En España, la Inquisición fue más cautelosa en su trato con las acusaciones de brujería, y aunque hubo persecuciones, no fueron tan numerosas ni tan sistemáticas como en otros lugares. Otro punto que merece aclaración es el papel de la tortura. Aunque la tortura fue usada por la Inquisición, su uso estaba técnicamente regulado y solo se empleaba bajo ciertas condiciones. Sin embargo, como mencionábamos antes, estas regulaciones no siempre se cumplían y la tortura fue un recurso común para obtener confesiones, pero no fue tan omnipresente, ojo, ni tan salvaje, cuidado ahí, como a veces se retrata en la cultura popular. Bueno, para poner las cosas en perspectiva, es importante recordar que la Inquisición española no fue un fenómeno aislado. En otros países europeos también se llevaron a cabo persecuciones religiosas y juicios por herejía. De hecho, en algunos casos las inquisiciones en otros territorios fueron más severas. Por ejemplo, la Inquisición romana, que operaba bajo el control directo del Vaticano, tuvo su propio conjunto de juicios y ejecuciones, muchas de las cuales fueron tan brutales como las que ocurrieron en España. En países como Inglaterra, durante el reinado de Enrique VIII y su hija Isabel I, de los que hemos hablado alguna vez, los tribunales también persiguieron a aquellos que no se alineaban con la Iglesia anglicana.
Ojo, que esto no es solamente de los católicos. Los católicos en Inglaterra, por ejemplo, fueron objeto de severas persecuciones, lo que nos recuerda que las luchas por la ortodoxia religiosa no fueron exclusivas de España, ojo, ni de la Inquisición. Que la fama siempre la tenemos nosotros. Unos, como se suele decir, unos cardan la lana y otros se llevan la fama. Bueno, además las famosas cacerías de brujas en Europa, especialmente en el norte del continente, donde se estima que decenas de miles de mujeres fueron ejecutadas, muestran que la represión religiosa no fue única de la Inquisición española. La diferencia, sin embargo, es que la Inquisición española se ha convertido en el símbolo por excelencia de la intolerancia religiosa, en mayor parte debido a la leyenda negra. Y es que el concepto de la leyenda negra hace referencia a la propaganda que se extendió por Europa a partir del siglo XVI. Imaginaros por quién. Bueno, pues especialmente en los países enemigos de España, como en primer lugar, redoble de tambor, Inglaterra, en segundo lugar, Países Bajos y en tercer lugar, Francia. ¿Cómo no? Esta propaganda tenía como objetivo desacreditar a España y su imperio, bueno, los ingleses es que llevan toda la vida haciéndolo, presentándola como una nación cruel, fanática e intolerante, y de tontos, y de imbéciles, y de, bueno, hace poquito, ¿no? El propia gente de nuestro propio país, propias personas en el mundo que se supone de la cultura, sacó en la portada del jueves de esta revista satírica, bueno, nos ponen como si fuéramos unos mamertos, unos inútiles y unos imbéciles que fuimos a robar el oro de los aztecas o de los mexicas o de cualquier aquella de esas culturas que había en aquel momento, en esa época, ¿no? En el siglo XV o siglo ya XVI. Sí, les recomiendo que lean un poco, poquito. Bueno, pues eso, nos presentaron como una nación cruel, fanática, intolerante. Bueno, pues la leyenda negra se alimentó de los excesos de la Inquisición, pero a menudo exageraba, bastante a menudo, o distorsionaba los hechos. En los textos y panfletos que circulaban en Europa, se presentaba a España como un país dominado por el terror religioso, donde la libertad de pensamiento estaba completamente suprimida y donde los herejes eran quemados por miles en hogueras, o incluso eso, en hogueras que nunca se apagaban, ¿no? Aquí las teníamos las 24 horas funcionando, total, estábamos todo el día matando a gente, ¿qué más daba, no? Bueno, eso según los de la leyenda negra. Si bien es cierto que la Inquisición fue una institución opresiva y que muchas personas sufrieron bajo su yugo, que nadie lo niega y nadie está diciendo que sea mentira, la leyenda negra amplificó estos aspectos hasta convertir la Inquisición en un monstruo mitológico. En estos relatos, España se convirtió en el ejemplo perfecto de la intolerancia religiosa y política, algo que los rivales europeos de España, especialmente Inglaterra y los Países Bajos, usaron como una herramienta propagandística para desacreditar al Imperio español en su lucha por la hegemonía europea. Y por suerte o por desgracia, como se suele decir, los peores enemigos de los españoles siempre son los españoles. Por suerte o por desgracia lo han conseguido. Han conseguido que un español que habla bien de su país sea considerado un fanático, un facha. Y no iba a decir la palabra, pero la he dicho. Si tú dices que viva España, eres un fascista. Si eres un inglés y dices que viva Inglaterra o viva el rey, eres un inglés de categoría. Si te alegras de, no sé, de algún acto en el que Felipe VI haga algo, eres un facha. Y lo de los monarcas es del siglo pasado, o de hace 3 siglos, si lo haces en Inglaterra, eres un inglés de pro. O sea que lo han conseguido que los españoles nos llevemos muy mal entre nosotros y que seamos incapaces de hablar de nosotros mismos sin que salga la palabra fascista por ahí. Pero bueno, es lo que digo, especialmente Inglaterra y los Países Bajos usaron esta herramienta como una herramienta propagandística para desacreditarnos, para desacreditar al Imperio Español, ¿no? Bueno, pues este fenómeno de la leyenda negra no solo afectó la percepción de la Inquisición, sino que también influyó en la forma en que se veía España en su conjunto. Durante siglos, la idea de una España oscura, con comillas, gobernada por la superstición y la brutalidad, prevaleció en el imaginario colectivo europeo. Sí, aquí estábamos, aquí vamos, éramos lo peor. Lo peor de lo peor. Aquí estábamos gobernados por auténticos
sátiros con corona. En fin, incluso hoy en día, que es lo que digo, muchos de estos estereotipos sobre la Inquisición y sobre España derivan de esta propaganda. Digamos, ¿qué es lo que le interesa al país? ¿Qué es lo que le interesa a los que gobiernan? ¿Qué es lo que le han interesado a algunos presidentes de gobierno de este país? Crispación entre españoles. Que nos llevemos mal. Porque si los españoles nos llevamos mal, ellos están en sus asientos bien sentaditos y sin moverse. Y por ejemplo, y no tengo ninguna vergüenza en decirlo, hablo de incluso de los que están ahora mismo, que están más a que nos llevemos mal que a solucionar los problemas que tiene este país, que no son pocos. Pero bueno, para entender verdaderamente la Inquisición española, y si pierdo seguidores con esto, los he perdido, me da igual, no tengo ningún problema en expresar mi opinión libremente, porque para eso estoy en este país. Bueno, pues lo que digo, para entender verdaderamente la Inquisición española es vital contextualizarla en su tiempo. No es justo evaluar esta institución desde una perspectiva, como decimos siempre, contemporánea, sin tener en cuenta las circunstancias y las mentalidades de la época. No podemos juzgar a la institución de la Inquisición española con ojos de hoy. No es justo. No es justo no es justo para nosotros mismos, ojo, Esto no significa justificar sus acciones, que es lo que digo, que no las estoy justificando, sino más bien que entendamos las razones que hay detrás de ellas. Bueno, la Inquisición fue el resultado de una serie de factores complejos, incluyendo el deseo de los reyes católicos de consolidar el poder político a través de la unidad religiosa, el miedo a la disidencia interna en un momento de expansión imperial y el fanatismo religioso que marcó a toda Europa en ese periodo. El mundo en el que surgió la Inquisición era uno de profunda inseguridad, donde la herejía no solo se veía como una amenaza a la salvación espiritual, sino también como un peligro para la estabilidad social y política. En este sentido, la Inquisición fue una respuesta brutal a un conjunto de problemas reales que las autoridades percibían en ese momento. Aunque no podemos ni debemos minimizar los crímenes cometidos, que no lo hago ni lo estoy intentando, de estos crímenes cometidos por la Inquisición, también es importante reconocer que otras naciones y sistemas de la época cometieron atrocidades similares o incluso peores en nombre de la fe o de la propia seguridad del Estado. Bueno, pues eso es un poquito sobre la leyenda negra, los mitos y demás. Vamos a hablar del declive y lo vamos a ir dejando, que hoy se va a hacer largo porque la Inquisición es un episodio bastante largo en la historia de España. Pero bueno, la Inquisición española, que había sido una de las instituciones más poderosas y temidas de su tiempo, comenzó a perder relevancia a medida que el contexto político y social de España y Europa cambiaba en los siglos XVIII y XIX. Diversos factores contribuyeron a su eventual declive, y su desaparición final fue el resultado de una serie de reformas y revoluciones que transformaron radicalmente a España. Bueno, por ejemplo, las reformas borbónicas, ¿no? Uno de los primeros signos del declive de la Inquisición comenzó en el siglo XVIII con la llegada de la dinastía Borbón a España. Los Borbones, que ascendieron al trono español tras la Guerra de Sucesión Española, trajeron consigo ideas influenciadas por el despotismo ilustrado, un movimiento que buscaba la modernización del Estado y la sociedad bajo un gobierno centralizado y racional. Durante este periodo, conocido como las reformas borbónicas, los monarcas intentaron reducir el poder de las instituciones que consideraban obsoletas o contrarias a sus esfuerzos de modernización. Entre estas instituciones, evidentemente, estaba la Inquisición. Aunque los Borbones no abolieron inmediatamente la Inquisición, sí limitaron su poder y comenzaron a cuestionar abiertamente su papel en la sociedad. No lo hicieron todo mal los reyes. El auge de la Ilustración en Europa, un movimiento intelectual que defendía la razón, la ciencia y el cuestionamiento de la autoridad tradicional, también afectó a España. Los filósofos ilustrados criticaban abiertamente a la Inquisición, no solo por su brutalidad, sino por su represión a las ideas y su contribución al atraso intelectual de España. Carlos III, uno de los monarcas borbones más reformistas, y si no recuerdo mal, el mejor alcalde de Madrid, intentó restringir la influencia de la Inquisición, aunque no se atrevió a suprimirla completamente debido a la oposición de sectores más conservadores. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, la Inquisición se fue volviendo cada vez más irrelevante, a medida que los tribunales laicos y las autoridades civiles ganaban terreno en la administración de justicia. El papel de la Inquisición se redujo principalmente a la censura de libros y la vigilancia de la moral pública, pero su capacidad para controlar la vida política y social de España disminuyó considerablemente.
Bueno, el golpe más fuerte a la Inquisición llegó con el impacto de la Revolución Francesa en 1789 y las guerras napoleónicas que le siguieron. La Revolución Francesa no solo trajo consigo la caída de la monarquía en Francia y el surgimiento de una nueva era republicana, sino también la difusión de ideales revolucionarios como la libertad, la igualdad y la abolición de la autoridad religiosa en la política. Cuando las tropas de Napoleón Bonaparte invadieron España en 1808, el país fue sacudido por una crisis política y militar sin precedentes. Napoleón, de aquella manera, depuso al rey español Fernando VII e impuso a su hermano José Bonaparte, Pepe Botella, en el trono. Imaginaros por qué le llamaban Pepe Botella, que le daba al tinto que daba gusto. Bueno, durante este periodo, conocido como la Guerra de Independencia Española, que duró de 1808 a 1814, la Inquisición fue abolida por primera vez en 1808 bajo el gobierno napoleónico como parte de un esfuerzo por implantar las reformas liberales francesas. Sin embargo, tras la derrota de Napoleón y el regreso de Fernando VII al trono en 1814, la Inquisición fue restaurada brevemente. Fernando, un monarca profundamente conservador, intentó devolver a España su antigua estructura absolutista y restablecer el control de la Iglesia y la Inquisición. Pero los tiempos ya habían cambiado y la restauración de la Inquisición fue recibida con una creciente oposición. Imaginároslo, ¿no? Bueno, ya casi con las estocadas finales, el siglo XIX fue testigo de una serie de revoluciones liberales en toda Europa, y España no fue una excepción. A medida que las ideas liberales ganaban fuerza, muchos sectores de la sociedad española comenzaron a ver la Inquisición como un anacronismo incompatible con las demandas de libertad individual y progreso social. En 1820, durante el trienio liberal, un breve periodo de gobierno liberal en España, la Inquisición fue abolida nuevamente, esta vez con un enfoque más definitivo. Los liberales, que veían a la Inquisición como un símbolo del absolutismo y la represión religiosa, consideraban su eliminación como un paso necesario hacia la modernización del país. Aunque el gobierno absolutista fue restaurado en 1823 con la intervención de las potencias europeas conservadoras, la Inquisición ya no tenía el mismo poder que antes. El espíritu de cambio y modernización seguía presente en la sociedad española y aunque la monarquía intentó resistir, no pudo detener el avance de las ideas liberales. Y finalmente, en 1834, bajo la regencia de María Cristina de Borbón, la de la canción, María Cristina me quiere gobernar, bueno, madre de la futura reina Isabel II, no muy allá, la Inquisición española fue abolida definitivamente. Esta decisión fue el resultado de las presiones internas y externas que exigían la eliminación de las viejas estructuras de poder, junto con el deseo de modernizar y liberalizar el país. La abolición final de la Inquisición fue vista como un triunfo de las ideas liberales y como un símbolo del fin de la influencia de la Iglesia en el Estado español. Sin embargo, aunque la institución como tal desapareció, sus efectos sobre la sociedad española perduraron durante mucho tiempo. Las secuelas de siglos de represión, censura y control religioso dejaron una profunda marca en la cultura y el pensamiento español. ¿Qué legado nos deja todo esto? Bueno, esto es bastante complejo y controvertido, ¿no? Aunque fue una institución que causó un enorme sufrimiento y que realmente reprimió, ¿no?, la libertad de pensamiento y la disidencia, también, bueno, pues también fue utilizada, ¿no?, como por los monarcas, ¿no?, como una herramienta política, ¿no?, en una época de grandes tensiones religiosas y sociales. Básicamente el temor y el control que la Inquisición, bueno, impuso, ¿no?, sobre la vida cotidiana y el pensamiento intelectual en España, contribuyeron, ¿no?, este temor y este control a un atraso cultural, ¿no?, y científico que tuvo, bueno, efectos duraderos en la historia de nuestro país. La represión de las ideas y la persecución de aquellos que se atrevían a desafiar la ortodoxia oficial dejaron una profunda herida en la sociedad española, una herida que tardaría siglos en sanar. Por otro lado, la Inquisición también dejó una marca imborrable en la memoria colectiva mundial. A través de la leyenda negra se convirtió en un símbolo global de intolerancia y el fanatismo, una lección sobre los peligros de permitir que el poder religioso y político se fusionen para suprimir la libertad individual. Hoy en día, la Inquisición sigue siendo un tema de debate y estudio.
Los historiadores continúan investigando sus causas, sus métodos y sus consecuencias, buscando comprender mejor este oscuro capítulo de la historia de España y del mundo. Pues hemos llegado al final. Y hoy eso ha sido largo porque larga es la historia de la Inquisición en España. Viéndolo visto, poco nos falta para que tenga una segunda parte o un reboot esta Inquisición. Porque nos gusta mucho controlar lo que piensan los demás, lo que dicen los demás, a quién votan los demás, a quién rezan los demás, dónde estudian los demás. Bueno, pues está otra vez muy de moda todo eso. Pero bueno, así llegamos al final de nuestro recorrido por la historia de la Inquisición española. Un capítulo oscuro y complejo que nos enseña mucho sobre el poder, la religión y la naturaleza humana. Al reflexionar sobre los más de 3 siglos de la Inquisición, podemos ver cómo esta institución, que comenzó como un intento de consolidar el poder y la fe de una nación dividida, terminó marcando la vida de miles de personas. Fue un instrumento de control que, bajo la apariencia de salvaguardar la fe, influyó profundamente en la sociedad, la cultura y la economía de España. Uno de los mayores legados de la Inquisición es cómo se convirtió en un símbolo universal de los peligros del fanatismo y la represión. No debemos olvidar que la historia de la Inquisición también es la historia de muchas vidas perdidas, de intelectuales silenciados, de grupos perseguidos y expulsados y de una sociedad atrapada en el miedo y la desconfianza. Pero también es una historia que nos recuerda la importancia de defender la libertad de pensamiento y el respeto por la diversidad. Como hemos visto, la Inquisición no fue una institución estática, su poder y su papel en la sociedad cambiaron con el tiempo, hasta su eventual abolición en el siglo XIX. Y aunque su sombra ha sido larga, muy larga, su desaparición también marcó un punto de inflexión en la historia de España, hacia un país que intentaba adaptarse a las nuevas ideas y valores de la modernidad. Hoy en día, es importante que continuemos estudiando y reflexionando sobre episodios como este, no solo para entender mejor nuestro pasado, sino para evitar que los errores de la historia se repitan, que esto lo decimos 1000 veces, porque aunque ya no exista la Inquisición, el deseo de controlar las ideas y suprimir las diferencias sigue siendo una amenaza real en muchas partes del mundo, incluida España. Sin Inquisición, pero hay un deseo muy grande de controlar las ideas y suprimir las diferencias y las disidencias, yo diría. Bueno, espero que este viaje por la historia de la Inquisición española os haya resultado interesante y revelador. Como siempre, os invito a reflexionar sobre lo que hemos discutido y a compartir vuestros pensamientos conmigo. No lo vais a hacer, pero bueno, yo lo sigo diciendo. Me encantaría saber qué os ha sorprendido más, qué os ha llamado la atención y qué lecciones creéis que podemos extraer de esta historia. Antes de despedirme, quiero agradeceros por acompañarme en este episodio de Ilustres Anónimos. Vuestro apoyo y vuestras ganas de aprender son lo que hacen posible que sigamos explorando estos temas tan fascinantes. Si disfrutasteis de este episodio, no olvidéis suscribiros y dejar un comentario, que no lo vais a hacer, que ya lo sé. También podéis compartir este podcast con vuestros amigos y familiares que, como vosotros, disfruten de la historia. Y de nuevo, mi más sentido pésame y mi abrazo a todo el que ha perdido a alguien en esta maldita dana que ha sufrido España en los últimos días. Soy Víctor y ha sido un placer compartir este tiempo con todos vosotros. Nos escuchamos en el próximo episodio de Ilustres Anónimos. Hasta entonces, recordad que la historia no solo está en los libros, está viva en cada rincón de nuestro mundo. Que trabajéis mucho poco y que nos escuchamos la semana que viene si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta pronto.